Bendiciones, amados. Para mí y para mi familia es un honor, es un privilegio realmente estar acá, compartir con ustedes este tiempo de alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Realmente los salmos son extraordinarios, son alabanzas genuinas, inspiradas por Dios, inspiradas en el corazón de varios hombres y pudieron plasmarlo, ¿verdad? Escribirlo, establecerlo, y hoy nosotros podemos deleitarnos en este tipo de enseñanzas poéticas, proféticas, pero también con un contenido literario extraordinario. El Salmo 72, no sé cuál es el número de página de su Biblia. Yo dije, voy a hacer una tarea, voy a buscar la Biblia que está allí y voy a ver cuál es el número de la página. Creo que está por aquí. Ahí está. Gracias al pastor, los hermanos de multimedia que nos están apoyando con estos recursos que nos ayudan. Salmo 72, un salmo maravilloso. El título del tema de este mensaje, el rey que el mundo anhela. El rey que el mundo anhela, podemos decir también el rey que anhelamos. ¿Cuántos anhelan un rey justo, maravilloso, perfecto? Yo anhelo todos los días que ese rey esté a nuestro lado. Vaya conmigo, amados, al Salmo 72, perdón. Vamos a leerlo, nueva versión internacional, y vamos a estar disertando. Tengan un poquito de paciencia. Estoy pasando por un malestar de gripe, así que si me da un poquito de tos, no me culpe, ore por mí, dígale: Señor, por favor, quítale esa tos. Dice el Salmo, póngase de pie, por favor, vamos a leer la palabra de Dios. Salmo 72, versículo 1 dice: Oh Dios, concede tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Así juzgará con justicia a tu pueblo y con juicio justo a tus pobres. Brindarán los montes la paz al pueblo y las colinas la justicia. El rey defenderá la causa de los pobres del pueblo, salvará a los necesitados y aplastará a los opresores. Que viva el rey como el sol y la luna a través de las generaciones. Que sea como la lluvia que cae sobre un campo segado, como los aguaceros que empapan la tierra. Que sus días florezcan, en sus días florezca la justicia y que abunde la paz hasta que la luna deje de existir. Que domine el rey de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Que se postren ante él las tribus del desierto, que muerdan el polvo sus enemigos, que le paguen tributos los reyes de Tarsis y de las costas remotas, que los reyes de Sabat y Seba le traigan presente. Que ante él se postren todos los reyes, que le sirvan todas las naciones. Él librará al indigente que pide auxilio y al pobre que no tiene quien lo ayude. Se compadecerá del desvalido y del necesitado, y a los menesterosos les salvará la vida. Los librará de la opresión y la violencia, porque considera valiosas sus vidas. Que viva el rey, que se le entreguen el oro de Sabá, y que oren por él sin cesar. Que todos los días se le bendiga. Que haya abundancia de grano en la tierra, que ondeen los trigales en las cumbres de los montes. Que el grano se dé como en el Líbano, que abunden las gavillas como la hierba del campo. Que su nombre perdure para siempre y que su fama permanezca como el sol. Que en su nombre sean bendecidas las naciones
que todas ellas lo proclamen dichoso. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Pueden sentarse, amados. Permítame hacer una oración. Amado Dios, gracias por el honor y el privilegio que me concede, Dios, de poder hablar de las Sagradas Escrituras, de tu palabra, Señor. Dios, quita esta humanidad imperfecta y que sea tu Espíritu Santo que nos hable hoy, Dios, que podamos nosotros entender, esculpir en nuestros corazones, Señor, tus palabras, Señor, que nos llenen de fuerza, de esperanza, de consuelo, Señor, pero también que nos guíen a ser mejores para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, gracias, mi Rey. Amén y amén. Amados, este es un salmo extraordinario, muy poético, cargado de mucha teología, un salmo profético, pero también cargado de una literatura extraordinaria, de un contenido que vamos a estar desglosando poco a poco. Vamos a agarrar algunos textos y vamos a irlo aplicando a nuestra cotidianidad, a nuestro día a día. Yo quiero que usted pueda imaginarse, y voy con la primera imagen. Imagínense por un momento un país devastado por la injusticia, totalmente corrupto, donde las leyes no favorecen a los pobres, sino a los que tienen mucho, a los ricos, a los poderosos. Niños que mueren de hambre, la voz del pueblo no se escucha porque la tiranía se ha apoderado de una manera tan terrible que el país es un caos. Imagínese que usted está en ese país, que vive en ese lugar, en ese pueblo, en ese espacio, en cualquier parte de la tierra, que la calamidad más extrema esté apoderando ese lugar. Y de repente, desde lo más profundo de su corazón, usted dice, toda la culpa de esto es por la injusticia, la maldad del hombre. No hay un rey justo. Anhelamos justicia, equidad. Y es lo que el mundo predica y grita desde lo más profundo del ser ante un sistema, una circunstancia, un país, o llámese el mundo completo en general, está clamando por un rey que pueda dar justicia. Pero de repente escucha una voz que dice, algún día vendrá un rey donde no habrá corrupción, donde los débiles serán defendidos y habrá paz en toda la tierra. Desde el mar hasta el mar, desde costa a costa, reinará la paz. Y muchos de repente pensamos, y al ver esa imagen, wow, ¿cuántos estarán pasando por circunstancias así en este momento? Eso no es una imagen real, esa es creada por la inteligencia artificial. Pero fíjense, quizás en este momento, en algún lugar del mundo, hay alguien clamando por una libertad, clamando por una justicia, clamando por un rey que pueda liberarlos de su opresión, de su momento, de su dificultad, de su situación que esté pasando. Hemos visto que a través de la historia se han levantado, la siguiente lámina por favor, monarquías. Desde las monarquías antiguas, los reyes han gobernado hasta las democracias modernas de hoy en día. Y en cada uno de estos aspectos, de estas políticas establecidas para gobernar un pueblo, una nación, un sector, una ciudad, siempre la maldad, la injusticia ha tomado poder. Siempre va a haber dentro de una nación, de un pueblo, de un lugar, se va a reflejar la injusticia de una mala política.
Sabemos todo lo que se ha levantado, tantos reyes que han pasado sobre la tierra. Algunos han tratado de hacer lo correcto, pero su incapacidad de ser verdaderamente justos, de ser perfectos, no les ha permitido. Su naturaleza pecaminosa no les ha permitido tener un buen gobierno para su pueblo. Y vemos como esta imagen, en la antigüedad, reyes gobernaban y los resultados siempre van a ser lo mismo. La naturaleza depravada y pecaminosa del hombre no le va a permitir llevar la vida con justicia. Saben, en medio de esa tiranía entre los que oprimen a un pueblo y los que viven el sufrimiento, entre los más poderosos y los que menos tienen, en medio de esa lucha, de esa batalla, se escucha un grito, se escucha un clamor de un pueblo que quiere justicia, que anhela un rey que pueda gobernar con justicia. ¿Saben qué? El Salmo 72 es un clamor a ese rey justo que usted y yo nos merecemos. A ese rey justo que anhelamos ver y que el mundo pide a grito, un rey que pueda gobernar. No por lo que le digan, no por lo que crea, no por su intelecto o sus capacidades, sino porque su naturaleza es la justicia. El Salmo 72 es la respuesta, o es la profecía, o es la esperanza, es el anhelo soñado. Para muchos será una utopía, como vemos que como en nuestros países se levantan hombres llevando o proclamando una ideología para tratar de salvar a los pobres, y siempre es el mismo discurso. Año tras año vienen gobiernos y pasan gobiernos y vemos los mismos discursos, y el mundo cada vez va en decadencia, simplemente porque ellos buscan un rey justo donde realmente no lo hay. El rey justo, David lo menciona de una manera magistral, extraordinaria. Tradicionalmente, y creo que entremos un poquito al contexto de este salmo, tradicionalmente este salmo, y como vemos en el título, de Salomón, pero algunos teólogos, entre ellos Calvino, decían que este salmo fue inspirado o escrito o posiblemente o escuchado de Salomón, de su padre David. David anhelaba que su reinado, el sucesor, pudiera gobernar con justicia. Tradicionalmente se le atribuye a Salomón y a David. Es un salmo de categoría real. Es un salmo mesiánico porque ningún hombre cumple las características que David menciona o que Salomón mencionan en ese salmo. Solamente eso va más allá de la humanidad. Solamente un ser superior puede cumplir las características de ese rey justo y ese rey maravilloso. La próxima lámina le habla un poco. El libro de los Salmos no está o no fue escrito originalmente como nosotros lo conocemos en las Sagradas Escrituras, que es un solo libro. Son 5 libros, 5 tomos. Y cada uno de los tomos termina con una doxología. Este Salmo 72 es el último libro, el último salmo del segundo libro o del segundo rollo de los Salmos. Recuerde, el libro de los Salmos que tenemos en las Sagradas Escrituras, que conocemos en la Biblia, que lo vemos como uno, son 5 tomos. Es la compilación de 5 tomos o 5 libros integrados por muchos salmos. Este es el Salmo 72, el último del segundo libro de los Salmos. Por eso quise que vieran esa imagen. A veces vemos que los salmos de una manera unida a toda la Biblia. El salmo como tal es la compilación de muchos libros. Es un salmo mesiánico, es una oración. Dentro del contexto se puede decir que era el anhelo de un rey que estaba en una transición, dándole a su hijo la sucesión del reinado, y él anhelaba que ese rey que le iba a suceder, en ese caso su hijo, pudiera tomar o reinar con unas cualidades específicas.
Es un salmo totalmente cristocéntrico. Está apuntando proféticamente al cumplimiento de la venida del Rey justo y maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. El salmo, un salmo mesiánico, es un salmo real, es un salmo con carácter profético, es un salmo tipológico, es un salmo que nos eleva y nos presenta la figura de un Rey maravilloso, de un Mesías que había de venir para satisfacer realmente la demanda de un mundo que necesitaba ser rescatado, de un mundo que necesitaba ser liberado. Mateo capítulo 1 da el cumplimiento de esta promesa de ese rey que llegó. Y por supuesto Lucas también en el capítulo 1 hablan también de ese rey lleno de justicia, de ese príncipe de paz que se manifestó en medio nuestro. Muchos siglos antes se escribe este salmo y posiblemente David no pensaba de esa genealogía o de ese rey maravilloso que había de llegar. Posiblemente dentro de su naturaleza humana él se imaginaba que su hijo podía cumplir algunas de estas expectativas, pero lo que posiblemente no sabía es que el Espíritu Santo lo estaba usando a David y a Salomón para plasmar esta escritura y poder establecer desde muchos siglos antes la venida de un rey maravilloso que iba a juzgar y establecer su reinado con justicia y paz. El primer punto de este salmo, y vamos a irlo desglosando, y quiero que vaya conmigo desde el capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 4. Un rey que gobierna con justicia. Voy a tomar algunos fragmentos, no lo vamos a tomar todo, pero la gran mayoría de estos textos del salmo lo vamos a estar desarrollando. Porque quiero que podamos entender un poco de la naturaleza de ese rey maravilloso que anhelamos y que fue profetizado en este salmo. El versículo 1 dice: oh Dios, concede tus juicios al rey y a tu hijo del rey, y a tu hijo, y tu justicia al hijo del rey. Así juzgará con justicia a tu pueblo, con juicio justo a los pobres. Brindarán los montes la paz al pueblo y las colinas la justicia. El rey defenderá la causa de los pobres del pueblo, salvará a los necesitados y aplastará a los opresores. David ora y quiere establecer una oración por un reino o por su hijo para que reine con justicia. Pero usted y yo ya lo hemos hablado, sabemos que Salomón definitivamente no cumplió los parámetros de esa oración o de esa profecía. En Isaías capítulo 11, versículos 3 y 4, nosotros podemos ver cuando se describe proféticamente al Mesías, a ese rey maravilloso que había de venir. Isaías lo declara y lo habla de una manera profética en este aspecto. El versículo 3 dice: él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según la apariencia, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los necesitados y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. Esto es una profecía mesiánica que está única y exclusivamente relacionada con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿a cuántos les indigna ver injusticia? ¿Cuántos de repente cuando vemos que alguien trata a otra persona o un gobierno o alguien que tiene un cierto poder trata a otros con injusticia y se ve claramente que fue tratado con injusticia, a cuántos eso le pega en el corazón, a cuántos eso le da sentimiento, y quizás a algunos le da sentimiento de venganza o quizás un sentimiento por ahí oscuro, o de repente sale de su corazón una oración: Señor, hazle justicia a ese hombre. Dios, ¿cómo puedo hacer para yo? Imagínese que se trate de un hijo suyo que le cometan una injusticia. ¿Cómo se sentiría usted?
de un familiar. A veces yo siempre busco estos ejemplos porque nos pegan directamente a nuestras emociones, a nuestro corazón, a nuestros apegos. La justicia es una característica intrínseca de un Dios maravilloso. La justicia es parte de la naturaleza de un Dios maravilloso. De hecho, Jesús vino para cumplir la justicia de Dios. Él vino a pagar el precio. Él dijo, aquí estoy, vengo a pagar el precio. El pacto de redención se cumple en nuestro Señor Jesucristo cuando Él viene a la tierra a morir por tus pecados y por mis pecados. Allí en la cruz del Calvario, la justicia de Dios se estaba cumpliendo. Alguien debe morir. Alguien debe pagar por la maldad y por la injusticia. Y ese que pagó es nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Por eso es que la naturaleza de Dios es justicia. Por eso es que en tu corazón siempre va a haber algo que te va a motivar a ir en contra de lo que creemos o la perspectiva que tenemos de la injusticia. Estamos hablando de un mundo caído, de un mundo que anhela un rey. En este tiempo el sistema, todo lo que vemos a nuestro alrededor, inundado de injusticia. De un lugar a otro vemos cómo se cometen desastres donde el hombre ha perdido realmente la sensibilidad y la empatía por el otro y simplemente juzga o castiga o hace cualquier tipo de cosa por un bien o por cualquier tipo, por su naturaleza de maldad. Pero David está hablando de un rey justo. Salomón, David, como usted quiera, desde la perspectiva teológica que usted quiera, pero lo que vemos acá, que las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo ha inspirado a estos hombres para que nosotros podamos ver hoy de que se estaba hablando de un rey maravilloso que no juzga por las apariencias, que no juzga por lo que le digan, por lo que escucha, sino que juzga porque conoce la verdad. ¿Quieres paz? Tiene que haber justicia. La justicia es la contraparte de la paz. La justicia produce paz. Necesitamos paz, debe haber justicia. El reino de Dios no se edifica ni se establece con poder político ni intereses personales, sino con la justicia divina en defensa de los necesitados. Jesús vino a los pobres. Él llegó, Él se hizo pobre. Él caminó entre los pobres. Él entendió sus necesidades. La Biblia dice que no tenía ni de dónde recostar su cabeza. Siendo rico, teniendo toda la autoridad. Por eso es que Él hace justicia a los pobres. Escucha el clamor de los necesitados. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Y es un texto que siempre utilizamos, sobre todo en la época de Navidad. Dice, porque nos es nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía sobre y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. Fíjense cómo lo remarca allí: con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Y esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Una profecía mesiánica, una profecía que apunta a ese Jesús maravilloso, el Señor, el Rey justo, el Príncipe de paz. Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9, hablando de Jesús, hablando de que Jesús es mayor que los ángeles, colocando al Señor en su posición actual. Dice el versículo 8 del capítulo 1 de Hebreos, dice:
Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanecerá para siempre, y el cetro de tu reino es cetro de justicia. Fíjense que el Señor siempre, una de sus características es la justicia. Y una de las cosas que más abundan en este planeta es la injusticia. Por eso es que el pueblo, desde lo más profundo de su corazón, anhela un rey justo. La gente, incluso los ateos que niegan la existencia de Dios, ellos anhelan justicia. La gente, los pobres, tanto pobres como ricos, anhelan justicia. El anhelo de un rey maravilloso. Y ese rey justo vino, ese rey justo se entregó, ese rey justo nos da la oportunidad de vivir una vida plena en Él, de conocerle cada día más. Ese rey justo se ha acercado a ti y se nos ha acercado para declararnos y darnos la realidad de que sí existe ese rey de justicia. La pregunta que podemos hacernos nosotros, o la aplicación en este punto de este texto bíblico, de estos primeros 4 versículos del Salmo 72, y lo que me corresponde: sabemos que el Rey justo vino, sabemos que Él gobierna con justicia, Él está gobernando el universo con justicia. Hebreos capítulo 1 lo declara de una manera extraordinaria. Le invito a que pueda estudiar ese capítulo y leer la posición de nuestro Señor. Ahora, ¿qué me corresponde a mí como hijo de Dios, como iglesia? ¿Qué me corresponde en esta ecuación de ese Rey justo? Como parte del cuerpo del Señor, como parte del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿estoy anhelando el reino de Cristo o me estoy adaptando a los valores de estos reinos terrenales? Es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Estoy anhelando en mi vida, en mi hogar, en mi familia, que Cristo pueda reinar? ¿O está reinando Cristo en mi corazón? ¿O simplemente yo me estoy conduciendo por los reinos o el sistema terrenal, el sistema del mundo? Es una buena pregunta. Hoy muchos sufren la injusticia, pero Jesús no ignora el dolor de ellos. Él está en el trono. Él no ignora el dolor de los marginados. Él escucha el clamor de sus hijos. Él escucha el clamor de los pobres. Él escucha el clamor de los necesitados. Él está escuchando y está viendo todo lo que está pasando debajo del sol. Sabemos que ese rey es maravilloso, es justo y compasivo. Mi pregunta para mí hoy es: ¿estoy reflejando esa misma compasión y esa misma justicia para con mi prójimo? La justicia del Señor se refleja en mi vida, en mi corazón. Yo, sin merecerlo, yo simplemente soy salvo por la gracia, por la elección maravillosa de nuestro Señor. Nos escogió para una salvación maravillosa, pero yo reflejo a esa justicia que el Señor refleja, que el Señor es. Si ese Rey maravilloso está en mi corazón, yo debo tener compasión con los necesitados y debo también ser misericordioso en mi vida, en mi ministerio, en todas las cosas que yo hago. Hay un hombre, un refugiado llamado Abraham. Dice la historia que un refugiado sudanés que estuvo en un campo en Kakuma, Kenia. Él dice esta historia: cuando llegué al campamento pensé que estaría allí por un mes y luego regresaría a mi casa. Llegué de la edad de 12 años y salí del campamento de refugiado a los 22 años. Los prisioneros saben exactamente cuánto tiempo cumplirán encarcelados, pero los refugiados que no cumplen condena no saben cuándo será su día, su retorno a sus hogares. Y él decía: solo quiero
justicia. Solo pido que se me haga justicia. No soy un prisionero, soy un refugiado. Soy un emigrante, vengo huyendo de un país, vengo huyendo de la muerte. Y resulta que duré 10 años como un prisionero. El mundo está necesitando justicia. El mundo quiere ver justos, redimidos por la sangre de Cristo. ¿Por qué la gente se escandaliza cuando una persona que dice que es cristiana hace todo lo contrario todo lo contrario de lo que es justo? Porque la gente quiere ver a Cristo en ti. Quiere ver ese rey maravilloso, esas características de ese rey en ti y en mí. Por eso es que la gente, cuando alguien malvado hace cualquier cosa, la gente ya dice eso es normal. Pero cuando tú y yo cometemos un error o cometemos una injusticia, nos van a juzgar severamente. ¿Pero por qué? Y no es por culpa de ellos, es porque ellos anhelan ver a Cristo reflejado o la justicia del Señor reflejada en tu vida. Por eso es que somos el cuerpo de Cristo, somos testimonios vivos del poder de Dios, imperfectos y todos, pero tenemos que apegarnos a la obediencia de nuestro Señor y debemos ser ejemplos de justicia. El Rey justo gobierna nuestras vidas, el Rey maravilloso está en nuestros corazones. Por eso es que hoy nosotros podemos decir: Señor, gracias porque me rescataste de un mundo de maldad y de injusticia, y tu justicia se imputó a mi vida, y hoy, Señor, yo soy parte de tu cuerpo, parte de tu iglesia, parte de ti, Señor. Es un privilegio. Usted está aquí no por casualidad, usted está aquí, yo estoy aquí porque es un privilegio, es un honor que nosotros podamos estar acá sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted dirá: bueno, yo decidí hoy venir a la iglesia, yo pude haber decidido no ir, pero ¿saben qué? No fuiste tú, fue el Señor en ti. Él es el que pone el querer como el hacer en su santa y preciosa voluntad. Tú estás en este lugar, tú estás en ese lugar a través de los medios, es porque el propósito de Dios, la voluntad de Dios te ha movido a estar allí. Es por amor al Señor. El segundo punto es un rey compasivo que cuida de los pobres y los necesitados. Está muy relacionado con el primer punto. Pero hay una frase que es la palabra compasión, que va a hacer un poquito más la diferencia, o nos va a llevar un poco más a entender lo que ese rey, quién es ese rey maravilloso, una de las características de ese rey maravilloso. Y yo quiero que saltemos del 4, vamos a ir al 12, versículo 12, del 12 al 14. Dice: Él librará al indigente que pide auxilio y al pobre que no tiene quien lo ayude. Se compadecerá del desvalido y del necesitado, y a los menesterosos les salvará la vida. Los librará de la opresión y la violencia, porque considera valiosa sus vidas. Aquí vemos un rey redentor de los pobres, que valora la sangre del que necesita, del necesitado. ¿Saben qué? Como le decía, Jesús se hizo pobre, dejó su riqueza, dejó su trono, se hizo como nosotros. De hecho, una de las bienaventuranzas más extraordinarias va referida a los pobres. Dice: bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino, o porque de ellos es el reino de los cielos. Y le está hablando, dice: le digo a ustedes, pobres. Él se está dirigiendo a una multitud. Le digo a ustedes, pobres, bienaventurados, porque de los tales, los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo sé que podamos buscar cualquier interpretación teológica, espiritual sobre este tema, y tenemos mucho que hablar de eso. Pero él está hablando de esa pobreza, sea espiritual, sea física. Él está hablando de esas personas que carecen de algo, que carecen de una riqueza. El Señor sabe lo que es ver la escasez y la necesidad.
¿Cuántos son pobres acá? El Señor conoce tus necesidades. El Rey justo tiene un afecto especial por los pobres. Y Él dice la palabra que es compasivo con el pobre. Él no cierra sus ojos ante la necesidad que tú puedes estar viviendo en este tiempo. O ante la pobreza que está agolpando la humanidad hoy en día. La grandeza de un verdadero rey no se mide por las conquistas. Escucha esto, la grandeza de un verdadero líder o rey o gobernante no se mide por su conquista, sino por el trato a los más vulnerables. A través de la historia hemos visto reyes que han conquistado y han hecho esto y lo otro y quedan parte de la historia, pero los que han sido compasivos, consecuentes con los más vulnerables, quedan impregnados en el corazón de un pueblo. Marcan la identidad de un pueblo. Cristo refleja ese tipo de amor. Ese tipo de compasión. La palabra dice que cuando vio las multitudes tuvo compasión de ellas. Y la palabra compasión en la etimología del castellano es la composición de 3 palabras. Con, que significa estar unido o junto. La otra palabra es pasión, que significa sufrimiento. O patio en el griego significa sufrimiento. Y la otra palabra acción, que es la acción y efecto de. La acción y efecto de sufrir con alguien que está sufriendo. Eso es compasión. No simplemente un sentimiento. Es yo padecer, es tener la empatía de lo que está pasando mi prójimo, mi amigo, mi hermano, mi vecino, mi hermano de la iglesia. Es sentir lo que él está sintiendo. Eso fue lo que el Señor tuvo con la multitud cuando veía que esa multitud tan grande, que pudo darle de comer, alimentarlos, aparte de alimentarle con la palabra, también alimentar sus estómagos. Tuvo compasión de ellas. Nosotros tenemos a un rey compasivo. Ahora, en esta parte de la historia, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Soy yo compasivo con mi prójimo? La naturaleza del rey me refleja a mí o me llama a ser también compasivo con los que tienen necesidad. No podemos predicar a un Cristo compasivo e ignorar la necesidad del prójimo. No podemos predicar a un Cristo compasivo si ignoramos la necesidad del prójimo. Esto es una responsabilidad compartida. Yo debo ser compasivo como mi rey lo es. Y yo me gustaría establecerte un reto. Esta semana, ¿a quién yo puedo ayudar? Que tú puedas testificar no solamente hablando con tus palabras. Un pastor decía en una oportunidad, tus palabras o tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Se trata de mucha gente que habla mucho, pero hace poco. Tenemos un reto como iglesia. Estamos conociendo a un rey maravilloso. Conocemos a un rey justo, pero también conocemos a un rey compasivo. Y si mi rey, mi Señor, al cual yo sirvo, es compasivo, yo también debo ser compasivo con otro.
La tarea de la semana sería: ¿a quién yo puedo esta semana ayudar o bendecir? No necesariamente tiene que ser económico. Puede ser con una palabra, con un consejo, con una compañía, con una visita, con un café. Que tú puedes decir: oye, esa persona está pasando por una necesidad. Yo lo sé, yo voy a invertir 15 minutos con esa persona. Pero voy a tratar de ser compasivo porque yo sé que está pasando una necesidad. Necesita de mí. Y yo obedezco a mi rey. Yo quiero ser como mi rey. Si mi rey es compasivo, yo debo ser compasivo. Gloria al Señor. Y más con los de la familia de la fe, como decía el apóstol Pablo. Amados, en Colombia hay un pastor joven llamado Mauricio y su esposa Dena. Ellos viven en una zona roja de Colombia, una zona dominada por la guerrilla y por los paramilitares. Y ellos sintieron el llamado del Señor de establecerse en ese lugar. Y allí predican la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Han recibido amenazas de muerte, tanto de la guerrilla como de los paramilitares. Y mucha gente le ha aconsejado: salgan de allí, no se queden allí. Pero ¿saben cuál ha sido la respuesta de Mauricio y Dena? Ellos dicen: yo estoy en el lugar donde Cristo ama más a la gente. Hay necesidad en este lugar de Cristo y yo decidí, y mi familia y yo decidimos estar en este lugar. Eso es compasión. Eso es tener amor por el prójimo, sin importar las consecuencias de lo que le puedan hacer o las amenazas que puedan recibir por predicar el evangelio. Simplemente ellos están en ese lugar llevando un mensaje de esperanza, predicando a un Cristo compasivo. Y no solamente predicándolo con sus palabras, sino con sus acciones, estando en ese lugar, demostrando de que sí hay un rey maravilloso, justo, que está dispuesto a salvar a mucha gente. Ahora, ¿estoy yo alineado a ese rey compasivo? ¿Soy yo compasivo? Tenemos que evaluarnos. Y ya tienen la tarea. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué va a hacer esta semana? Y yo creo que el miércoles, ¿no, pastor? El miércoles que se reúne, me gustaría que usted viniera el miércoles y contara al pastor los testimonios de lo que usted va a hacer a través de lo que el Señor le va a inspirar a tocar algún corazón de alguna persona que tiene alguna necesidad. Porque su rey es compasivo. El tercer punto es un rey universal, cuyo reino no tiene fin. Un rey universal cuyo reino no tiene fin. Y me gusta esta parte porque es la parte final de este salmo, que lo vamos a leer desde del 8 al 11 y después del 17 al 19. Y habla de la soberanía de nuestro Rey, de nuestro Señor, de nuestro Dios. El versículo 8 dice que domine el Rey de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Que se postren ante él las tribus del desierto, que muerdan el polvo sus enemigos, que le paguen tributos los reyes de Tarsis y de las costas remotas. Que los reyes de Sabad y de Seba le traigan presente. Que ante él se postren todos los reyes, que le sirvan todas las naciones. Que su nombre perdure para siempre y que su fama permanezca como el sol. Que en su nombre sean bendecidas las naciones, y todas ellas lo proclamen dichoso. Bendito sea Dios el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Aquí el salmista no está hablando de Salomón.
Aquí el salmista ya está hablando de un ser maravilloso, de un reino universal, de un reino que tiene poder, potestad. Aquí el salmista está apuntando única y exclusivamente a ese Rey maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué? Cristo no es solo tu Salvador personal, Él es el Rey de todas las naciones. No solamente es tu Salvador que me salvó a mí individualmente, no, sino que Él es Rey sobre todo reino, tribu, lengua, nación. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él gobierna con poder. No hay nada que pueda hacerle frente y no caer de rodillas ante su majestuosidad. Toda autoridad, todo dominio, todo poder le fue dado por el Padre. Él es el Rey que el mundo anhela. Él es el Rey que gobierna con justicia y verdad. Y esto nos constituye ciudadanos de un reino. Si yo tengo un rey, es porque pertenezco a un reino. ¿Cuántos pertenecen al reino del Señor Jesucristo? Él mismo lo dijo, el reino de Dios se ha acercado, mi reino no es de este mundo, mi reino va mucho más allá de una ideología, de una tradición, de una frontera. Mi reino es universal, mi reino es eterno. El reino del Señor fue instaurado, vino en la figura de nuestro Señor Jesucristo a traernos un mensaje que tú y yo podemos ser parte de ese maravilloso reino. Que el mundo, todo aquel que se acerque a Él, que sea escogido por el Padre y sea entregado por el Padre a Él, pertenece al reino maravilloso del Señor. Tú y yo somos ciudadanos. ¿Y saben lo maravilloso que es esto? Para obtener la ciudadanía, tú lo sabes hasta más que yo, ¿cuántas cosas tienes que hacer? ¿Cuántos años tienes que vivir y cuántas cosas tienes que mantenerte? Y aparte de eso tienes que ir a una entrevista y ahí, bueno, depende. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso de esto? Que para tú obtener la ciudadanía de los cielos no se trata de ti. No se trata del esfuerzo, lo que puedas hacer o los requisitos que puedas cumplir. No, se trata de la misericordia maravillosa de ese Rey que te ha alcanzado y me ha alcanzado para darnos una ciudadanía no pasajera, sino eterna, que va mucho más allá de cualquier frontera. Tú eres ciudadano del reino de los cielos. Fuiste escogido por el Señor para ser partícipe de ese reino maravilloso, de ese reino que no tiene fin, que como dice el salmista, de mar a mar, de orilla a orilla, no tiene fin, no alcanza, no podemos alcanzar ver la grandeza del reino del Señor, porque es tan grande. Somos ciudadanos del reino. Y ahora algo importante que debemos entender. Somos ciudadanos del reino de Dios, no súbditos de los reinos de este mundo. Eso se llama identidad. Eso se llama identidad. Usted y yo tenemos una ciudadanía, tenemos una identidad marcada por el precio de sangre, de redención, del sacrificio del Rey por ti y por mí. Pero no debemos nosotros conformarnos o sujetarnos a los reinos de este sistema o de este mundo. Nos debemos lealtad a un reino superior. Y es el reino de nuestro Señor. La pregunta es, ¿estoy caminando realmente? ¿Estoy siendo atado por los reinos de este mundo, por las costumbres? No estoy hablando de reinos políticos ni de leyes, estoy hablando de sistemas espirituales. Sistemas espirituales, que tú sepas cada vez que des un paso en un lugar donde llegues, tú estés convencido y seguro de quién eres en el Señor. De qué portas, que eres llamado por el Señor para ser embajador de su reino. Tú y yo somos embajadores de un reino maravilloso. Debemos participar en esa misión del reino. ¿Saben? Desobedecer el mandato de un rey es deslealtad. Y el no obedecer, mejor dicho, las órdenes del rey es traición al reino.
Y una de las órdenes que nos da el Señor, ese Rey maravilloso, Rey de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, es anunciar el reino, su reino a las naciones. Llevar el evangelio a mucha gente que anda buscando un rey justo, un rey compasivo, un rey poderoso. Y nuestra responsabilidad, tu responsabilidad, mi responsabilidad es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es anunciar el reino de nuestro maravilloso Señor. Lo estoy haciendo, estoy predicando el evangelio, estoy hablándole a la gente de que sí hay una esperanza, de que sí hay un rey maravilloso. Estoy como David plasmando en los escritos para que generaciones futuras puedan conocer de que sí hay un rey justo, de que sí hay un rey compasivo, de que sí hay un rey misericordioso, que sí hay un rey poderoso. Hay tanta necesidad de ese rey a nuestro alrededor y nosotros tenemos el conocimiento, conocemos al Rey. El Rey nos rescató, nos salvó, nos ha dado una ciudadanía, pero no podemos quedarnos callados. Él nos manda a hablar de su reino a otras personas. Por eso es que no obedecerle es traicionar a nuestro Rey. Concluyendo, porque ya creo que me pasé de la hora, pastor. El mundo clama por un líder perfecto. Los reyes humanos fallan, los sistemas colapsan, los pueblos lloran. El mundo anhela un rey y grita por un rey. En estos tiempos de guerra, gritan por una figura que se levante y establezca paz en tiempos de guerra. Que imponga justicia. La gente está clamando. Pero ¿saben? Ese rey ya vino. Ese rey ya vino. Su nombre es Jesús. Lo hemos dicho en todo el sermón. Ese rey no está por venir. Hay muchos que todavía están viviendo o esperando la venida del Señor para que se instaure el reino de Dios. No. El rey ya vino. El rey está con nosotros. Somos parte del reino de Dios. Solo que Él regresará. Pero ya Él trajo justicia, trajo compasión y trajo salvación. Fue coronado no con oro, con una corona de espina. Murió entre y por los pecadores, pero resucitó siendo un rey eterno. Hoy, desde el trono celestial, el Rey de Reyes y Señor de Señores reina y muy pronto regresará. Muy pronto regresará nuestro Rey. ¿Saben qué? La pregunta es, tú que me ves a través de las redes, ¿a qué reino perteneces? ¿Vives como súbdito de Cristo o como ciudadano del mundo? Son las preguntas reflexivas de hoy. ¿Puedes rendirte ante ese Rey maravilloso que hoy te predicamos y te hablamos? Si sientes que el Espíritu de Dios está tocando tu corazón y está haciendo el llamado a tu corazón, yo te invito a que te rindas a ese Rey maravilloso. ¿Saben qué? Su voz no condena, sino que llama. Su reino no oprime, sino que libera. Haz de tu vida el trono del Señor, que Cristo pueda reinar en ti. Haz de tu casa el reflejo de su justicia. Y haz de tu iglesia una embajada del reino de Dios. El Rey justo, compasivo y universal, misericordioso, reina en nuestras vidas. Y Él hace el llamado a los corazones de las personas. Toca y a través de su espíritu los corazones de las vidas para que puedan postrarse ante Él y reconocer que necesitan de ese Rey justo. Yo quisiera a la distancia, a través de las redes, o si estás en este lugar por primera vez, que tú puedas dejar que yo ore por ti y pedirle a Dios que pueda bendecir tu vida
y pueda tocarte y llevarte a misericordia. Y nosotros los que estamos acá, que somos parte del reino de nuestro Señor Jesucristo, que somos parte, ciudadanos del reino de Dios, para que el Señor nos ayude a cumplir nuestra misión como embajadores de ese maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclina tu rostro. Padre eterno, gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra ha hablado nuestras vidas, Señor. Ha hablado nuestros corazones, nos ha confrontado, nos ha retado, nos ha dado tareas que debemos hacer en esta semana. Pero también, Señor, tu palabra, Dios, ha sido sembrada en nuestros corazones, Señor, para que germine salvación en mucha gente que no te conoce. Te quiero pedir por aquellas personas, Dios, que están escuchando este mensaje, que no te conocen, que necesitan conocer al Rey maravilloso. Señor, regálales la fe. Te ruego que puedas tener misericordia de sus vidas y que ellos puedan ser parte de este reino maravilloso. Te pido, Dios, que puedas usarnos a nosotros como instrumentos, como embajadores, Señor, y representantes de tu reino, para anunciar las virtudes de aquel que vino a reinar con poder, gloria, majestad, con justicia, con compasión, Señor, sobre cada ser humano y cada potestad en la tierra y en los cielos. Señor, gracias. Gracias en este tiempo. Te honramos y te exaltamos porque tu misericordia, Dios, ha alcanzado nuestras vidas. Y hoy podemos honrarte y glorificarte y darte las gracias, Señor, porque llegaste para darnos un lugar en tu mesa, en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea la gloria por siempre y para siempre, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.